Buenos días, jóvenes. El día de hoy estudiaremos acerca del plano cartesiano y cómo ubicar puntos en dicho plano. La necesidad de orientarse condujo a los seres humanos desde la antigüedad más lejana a confeccionar mapas o cartas geográficas y a relacionar un punto terrestre mediante números. Cualquier punto, cualquier lugar del mundo queda perfectamente determinado si nosotros conocemos su latitud y su longitud. Esto es en el sistema geográfico. Nosotros tenemos también nuestro sistema de referencia en matemáticas llamado el plano cartesiano, creado por René Descartes, también llamado Renatus Cartesius. Fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, una horizontal y una recta vertical, que forman entre ellas un ángulo de 90 grados y se cortan en un punto al cual yo le llamo origen. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas y el eje vertical o eje Y yo le llamo el eje de las ordenadas. Bien, en el eje horizontal, del origen hacia mi derecha yo tengo los números positivos, del origen hacia mi izquierda los negativos, los cuales están con color rojo. Del mismo modo, en el eje Y, para arriba tengo los positivos y para abajo los negativos. Ahora, el plano cartesiano divide a toda esa región en 4 cuadrantes, los cuales yo los voy a enumerar en el sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Entonces tengo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, cualquier punto en el plano queda perfectamente determinado si yo doy sus coordenadas, ¿sí? Un punto, digamos ese punto, al cual yo le voy a llamar punto P. Ese punto tiene coordenadas. La primera coordenada, la primera componente está dada en el eje X y la segunda coordenada viene dada en el eje Y. Entonces, todo punto en el plano va a tener dos componentes. La primera, que tengo que visualizarla, tengo que verla en el eje X, y la segunda en el eje Y. Muy bien. En resumen, un par ordenado, X, Y, está determinado, un par ordenado está determinado por dos números, los cuales el primero corresponde al eje X, al cual llamaremos primera componente, y lo ubico en el eje de las abscisas, o también llamado eje X, y el segundo número, que es la segunda componente, al cual tengo que ubicarla en el eje de las ordenadas, y es el eje Y, ¿no? O también llamado eje Y. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición del punto, los cuales se determinan por sus coordenadas o pares ordenados, ¿no? Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X a uno del eje de las Y, respectivamente. Esto indica que un punto P se puede ubicar en el plano. Vamos a ubicar un punto P, se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, los cuales se representan, ya como vimos, de esta manera. Bien, entonces el primer punto corresponde al eje X y el segundo al eje Y. Vamos viendo en el eje X a qué valor corresponde. Muy bien, miren, tenemos que es al número 3. Entonces, yo en el eje X voy a poner ya mi componente, miran, 3. Entonces tiene 3 en el eje X y en el eje Y viene a ser 5, ¿no? Entonces, las coordenadas del punto P es 3,5. Muy bien, sabemos otra información adicional. Si nos preguntan ¿en qué cuadrante se encuentra ese punto?
Recordemos, muy bien, ese punto se encuentra en el primer cuadrante. Ahora, hay que fijarse también otra cosa, que los signos de cada una de las componentes en el primer cuadrante de cualquier punto, jóvenes, siempre el primero es positivo, signo positivo, y el segundo también va a tener signo positivo. Bien, ahora, ¿qué les parece si ubicamos otro punto, pero ahora en el tercer cuadrante? Vamos a dar las coordenadas de este punto, al cual yo le voy a llamar punto Q. Los valores que le demos a ese punto es indistinto, ¿no? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que es una letra mayúscula la que vamos a denotar. Entonces, mi primera componente va a ser menos 4, y mi segunda componente, si nos damos cuenta, en el eje Y es menos 2. Por lo tanto, este punto Q va a tener coordenadas menos 4, menos 2. ¿En qué cuadrante se encuentra este punto? En el tercer cuadrante. Y veamos los signos. En el tercer cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. Muy bien. Ahora los invito a realizar unos ejercicios para complementar esta información, este dato. Entonces, vamos a dar la ubicación del primer punto, que tiene coordenadas 2,4. Entonces vamos a dar la ubicación correcta de ese punto. Entonces el punto A tiene en el eje X, tiene 2, ¿no? Entonces yo trazo líneas entrecortadas en este punto, que es el 2, y el otro en el eje Y, que va a ser 4. Entonces prolongo una prolongación, unas líneas entrecortadas para dar la ubicación precisa de ese punto. Entonces aquí va a estar ubicado el punto A, el cual tiene componentes 2,4. El primero, mira, positivo, el segundo positivo, y está en nuestro primer cuadrante, ¿sí? Primer cuadrante. Muy bien, vámonos con el B ahora. El B tiene componentes menos 4,1. Entonces, menos 4 en X, damos la ubicación de menos 4, y 1 en Y. Entonces hago una prolongación, hago líneas entrecortadas hasta llegar a la ubicación del número 1 en el eje Y y el número menos 4 en el eje X. Por lo tanto, este punto es el punto B, que tiene coordenadas menos 4,1. Es negativo el primero y el segundo positivo. Este está ubicado en el segundo cuadrante. Muy bien, tomemos en cuenta eso, ¿no? Todos los puntos ubicados en el primer cuadrante van a tener signos positivos, ambos. En el segundo cuadrante, el primero negativo y el segundo positivo. Sigamos. Ahora vemos el punto C. Menos 2, menos 3. Menos 2 en el eje X está aquí, menos 3 en el eje Y está acá. Entonces yo hago una prolongación, una recta entrecortada hasta llegar a cada uno de esos puntos. Entonces mi punto C va a tener coordenadas en X, en el eje X menos 2 y en el eje Y menos 3. Muy bien. ¿Cuáles son los signos? Menos para el X, menos para el Y, y estamos ubicados en el tercer cuadrante. Continuemos. El punto D ahora tiene coordenadas 4, menos 2. 4 en el eje X y menos 2 está aquí en el eje Y. Entonces mi punto, trazo líneas entrecortadas para dar la ubicación exacta de ese punto. Mi punto D, ¿en qué cuadrante está? Muy bien, está en el cuarto cuadrante. Entonces yo he hecho un ejercicio en el cual he ubicado un punto en cada cuadrante para darnos cuenta de los signos que van a tener cada una de sus componentes. Entonces, para terminar, el punto D tiene componentes 4, menos 2. El primer signo es positivo y el segundo signo negativo de las componentes, ¿no? Ahora, muy bien, los invito a ustedes a trabajar, que pasen a la siguiente dirección,
Ahora hágalo usted mismo, ¿no? A la siguiente dirección, en la cual hay una actividad en la cual ustedes tienen que ubicar puntos en el plano. Les van a dar las componentes, las coordenadas de cada uno de los puntos, y ustedes tienen que irlos ubicando en el plano, pero todo esto es controlado por tiempo. Es una actividad muy divertida, me gustó mucho, la quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, y espero que sean ganadores. El gana es el que lo haga en menor tiempo posible. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Los espero en un próximo tutorial. Los invito también a realizar los ejercicios que están en la carpeta, en Schoology. Ya están subidos unos ejercicios referentes a este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.